Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focus TV. Esta semana el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los líderes de izquierdas acordaron convertirse en países referentes desde un enfoque progresista para fijar posturas sobre los temas que afectan a Latinoamérica. Esto, sumado a las protestas masivas que han puesto en crisis a los gobiernos de derecha en Chile y Ecuador, nos preguntamos, ¿girará nuevamente a la izquierda la preferencia electoral de América Latina? Para profundizar sobre el tema, enlazamos hasta Lima, Perú, con el analista Farid Cajat. Bienvenido de nuevo a Focus, Farid. De nada, con gusto. Bien, ¿se puede entender el triunfo de Alberto Fernández en Argentina, sumado a la crisis de los gobiernos de derecha en Chile y en Ecuador, como el inicio de un nuevo giro a la izquierda en la región? No necesariamente. Yo, en un libro sobre el cual me entrevistaste anteriormente, La derecha radical, el eterno retorno a la derecha radical en el mundo contemporáneo, sostengo que no hubo un giro a la izquierda a principios de siglo, ni había un giro a la derecha en años recientes. Y que el triunfo de gobiernos de izquierda entonces y gobiernos de derecha más cerca en el tiempo se debió a, digamos, la evaluación del desempeño gubernamental. Temas como situación económica, escándalos de corrupción son más importantes para entender los cambios políticos que la orientación ideológica de los electores, porque si de eso se tratase, según el Latinobarómetro, la mayoría de los electores en América Latina siempre se ubicaron, por lo menos desde la década del 90, en torno al centro político. Nunca hubo mayorías claras de izquierda o de derecha virtualmente en ningún país. Pero, digamos, la izquierda surge en principio de este siglo, cuando, digamos, las promesas de las reformas del consenso de Washington no habían dado los resultados esperados, y luego se reeligen gobiernos de izquierda por el boom de las materias primas. Cuando ese boom acaba y estallan de manera casi simultánea los escándalos de corrupción más grandes que jamás haya visto la región, los del caso Lavallato, la izquierda empieza a perder. Pero en la medida en que los gobiernos de derecha no obtengan resultados tanto de crecimiento como de bienestar social, son reemplazados por otros gobiernos de otra orientación probablemente. Pero digamos, en Argentina la izquierda ha reemplazado a la derecha en el gobierno, pero todo parece indicar que en Uruguay va a ocurrir exactamente lo contrario. Es más fácil creer que son factores de descontento con el statu quo los que están detrás de estos cambios, que un cambio en la orientación ideológica del electorado. Pero en el caso chileno, parece que la sociedad despertó y se dio cuenta que vive en un país altamente desigual. ¿Esto no le cosechará triunfos a la izquierda o a los partidos alternativos en el país andino? Bueno, el caso chileno es sintomático porque los defensores del modelo chileno dirían tres cosas que, dicho sea de paso, son ciertas. Chile ya es un país o está al borde de ser un país de altos ingresos. Uno. Dos, la desigualdad de ingresos medida por coeficiente de Gini ha tendido a reducirse en años recientes. Y tres, la movilidad social, algo que suele ser un indicador de en qué medida las diferencias sociales se basan en el mérito, ha aumentado en Chile. Siendo todo eso cierto, eso implica, sin embargo, adicionalmente lo siguiente. Primero, si Chile es un país de altos ingresos, es el país de altos ingresos más desigual entre los de la OCDE, el que cobra o uno de los que cobra menos impuestos como proporción de la economía y el que tiene un gasto social menor como proporción de la economía. O sea, si Chile se compara con países de altos ingresos y no con países de ingresos medios como los latinoamericanos, ahí es donde queda el debe. Y eso es importante porque las expectativas sociales dependen cuando menos en parte de la riqueza general del país. Si un país como Haití, digamos, en donde la población es consciente de la pobreza general del país, tuviera expectativas, son expectativas probablemente más básicas, pero en Chile hay una expectativa razonable, dado el nivel de ingreso per cápita del país, el promedio, de obtener una jubilación decorosa, buena atención de salud, y educación pública universal y gratuita, cosas con las que no cuenta Chile.
en términos de desigualdad no solo es el país más desigual entre los de altos ingresos, sino que habiendo reducido en parte la desigualdad en años recientes, sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina y uno de los 20 más desiguales del mundo. Y además la desigualdad social es sobre todo, perdón, la movilidad social es sobre todo movilidad social descendente. O sea, si bien un chileno tiene una probabilidad razonable de terminar sus días dentro del 20% de altos ingresos, de ingresos más elevados en realidad, también tiene una probabilidad aún mayor de ver reducir su ingreso hasta ingresar al grupo del 20% de menores ingresos. Entonces, creo que esas circunstancias son las que tiene que sortear Chile. Yo diría que el progresismo debería mirar a Uruguay. Incluso si cambia el gobierno de Uruguay y la izquierda deja de gobernar ese país, lo más probable es que las políticas de asistencia social con las que cuenta el Estado uruguayo no cambien, sea quien sea el ganador, y que Uruguay siga teniendo, por ende, la tasa de desigualdad más baja de América Latina y el Caribe, hasta donde recuerdo. De acuerdo con tu análisis, ¿estas evidencias podrían entonces provocar un cambio político en la región? No, sí creo que es probable un cambio, pero por el descontento con el statu quo, no por un cambio de orientación ideológica en los votantes. Mi punto en realidad es ese. Muy probablemente haya más gobiernos de izquierda en años sucesivos, pero recordemos que por el descontento con el statu quo, un statu quo en donde hay más gobiernos de derecha hoy en día de los que habían hace unos años, pero el tema es que cuando el descontento sea con un gobierno de izquierda, será este el que se vea en la picota, como parece ocurrir en Bolivia. ¿Y cuál es la diferencia entre Bolivia hoy y Bolivia hace unos años? En mi opinión, Evo Morales no debió ser candidato a un tercer periodo, que es el que viene ejerciendo hasta ahora, y mucho menos para un cuarto periodo. Pero ¿por qué su tercera candidatura y su tercer gobierno no suscitaron la controversia que suscita su cuarta candidatura? Básicamente porque ganó con un amplio margen, producto en buena medida de la situación económica del país. Creo que en general el desempeño del gobierno, sobre todo en economía, es la principal explicación de los cambios políticos que podrían ocurrir. Y finalmente, ¿cómo analizas la reunión entre Fernández y López Obrador? ¿Se posicionan Argentina y México como las potencias a liderar un eje progresista en América Latina frente a la línea estadounidense? ¿Qué tan factible es esta unión? A ver, yo diría que hay que ser cautos, ¿no? Primero, los dos están enfrentando una situación interna complicada, tanto por razones de seguridad como económicas en el caso de México, fundamentalmente por razones económicas en el caso de Argentina, que creo es y va a seguir siendo la prioridad de sus respectivos gobiernos, no tanto el ejercicio de un liderazgo regional. En segundo lugar, México en política exterior tiene un alter ego indiscutido, que es Estados Unidos. Alrededor del 80% del comercio exterior de México es con Estados Unidos, y es Estados Unidos el país cuyo gobierno ha amenazado a México en más de una ocasión con represalias comerciales, incluso si México, por ejemplo, no detenía o no hacía algo sustantivo para intentar detener el flujo de inmigrantes indocumentados que transita desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Creo que por esa razón a México le interesa diversificar su comercio exterior para no depender tanto del comercio con Estados Unidos, pero eso implica cosas también como la Alianza del Pacífico, no solo una coalición con gobiernos de izquierda. Hay, sin embargo, áreas en donde estos dos gobiernos van a tender a coincidir. El caso de Venezuela. Probablemente Fernández retire el reconocimiento a Guaidó como presidente de Venezuela, y además, en buena medida, esto debilita al Grupo de Lima y fortalece la posición de quienes, junto con la Unión Europea, quieren promover un diálogo entre gobierno y oposición para propiciar una transición política en Venezuela. Ahí sí probablemente veamos un cambio. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Farid. Con gusto, hasta luego. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos.